chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a iniciar con el tema número 3 de Ciencia y Ambiente, las características de los seres vivos. Vamos a iniciar. Seguramente te diste cuenta que nuestro enfoque central es el ser vivo. Por ejemplo, hemos hablado acerca de las teorías sobre el origen de la vida, las teorías de la evolución, y hoy hablaremos acerca de las características de los seres vivos, que son las siguientes. Número 1, organización compleja, metabolismo, respuesta al estímulo, homeostasis, reproducción, crecimiento y evolución. Seguramente algunas de estas parecen conocidas, pero hablaremos de las que quizás son nuevas para nosotros. Empezamos con la organización compleja. Mira, los seres vivos no somos así como así nos vemos en este momento. Tenemos un proceso de formación. Iniciamos como un átomo, un conjunto de átomos forman moléculas, un conjunto de moléculas forman lo que se llaman células, las células originan tejidos, los tejidos órganos, órganos sistemas, los sistemas un individuo como el ser humano, un conjunto de individuos forman una población o un conjunto de poblaciones forman comunidades, un conjunto de comunidades forman lo que es un ecosistema y un conjunto de ecosistemas forman lo que es la biosfera. Ahora, toda esta relación que acabo de mencionar se clasifican dentro de esos tres niveles. En el nivel químico encontramos los átomos y las moléculas, en el nivel biológico las células, los tejidos, los órganos, los sistemas y el individuo, y ecológico lo que viene a ser una población, la comunidad, el ecosistema y la biosfera que es el planeta Tierra. Muy bien, el metabolismo. El metabolismo viene a ser un conjunto de reacciones químicas que originan o forman sustancias o moléculas. Para poder formar estas sustancias se necesita energía. Veamos un ejemplo. Cuando quizás tienes una manzana, consumes una manzana en este momento, esta manzana tiene diferentes sustancias nutritivas que nos van a ayudar a generar energía dentro de nuestro cuerpo para poder de repente hacer nuestras actividades como estudiar, pensar, correr, hacer ejercicio, jugar fútbol, ¿cierto? Ahora, cuando construimos estas sustancias ya, a través de la energía, ¿no?, que se requiere, se llama el proceso de anabolismo, construcción. Pero cuando se libera esta energía o se degrada las sustancias, ¿no?, destrucción, viene a ser el proceso de catabolismo. La tercera característica es respuesta al estímulo. El estímulo viene a ser cualquier variación del medio ambiente interno o externo que genera una respuesta. En este caso, por ejemplo, tenemos dos, la irritabilidad y la adaptación. ¿A qué se refiere la irritabilidad? Cuando el estímulo viene a ser al instante. Un ejemplo, si alguien te pisa el pie en este momento, quizás vas a tener, ¿no?, una reacción de dolor en tu cuerpo. Entonces viene a ser irritabilidad porque solamente es momentánea, es en el instante. Pero por ejemplo, ¿qué viene a ser la adaptación? Cuando el estímulo es constante. Si tú, por ejemplo, estás viviendo acá en la costa, bajo una temperatura normal, un ambiente adecuado en el cual tu cuerpo ya está adaptado, valga la redundancia, pero quizás de repente quieres viajar a la sierra donde la temperatura de repente es más baja, hace mucho frío, incluso hasta cae nieve. Ejemplo, en Cerro de Pasco. ¿Qué pasaría? Tu cuerpo tiene que adaptarse con el tiempo. Entonces, como el estímulo es constante, es permanente, la temperatura es constante, permanente, tienes que adaptarte. Por eso viene a ser lo que se llama adaptación. El ser humano o el ser vivo tiene una respuesta al estímulo, ya sean los animales, sean los seres humanos, incluso las plantas. Cuarta característica, la homeostasis. Se refiere a un equilibrio interno que tiene que haber entre todas las sustancias de tu cuerpo, ¿no? Por ejemplo, incluso tus órganos. Tiene que haber un nivel de azúcar adecuado, un nivel de agua adecuado, una temperatura adecuada. Cuando hay todo ese equilibrio, esa suma, viene a llamarse homeostasis. La reproducción es muy conocida como es la capacidad para poder dar origen a una nueva vida. Tenemos dos tipos, la reproducción sexual y la reproducción asexual. La reproducción sexual es cuando se da la unión de dos gametos. Un gameto viene a ser una célula reproductora. De ahí célula reproductora masculino y femenino. Cuando se usan estos dos gametos se viene a dar una reproducción sexual. Y la reproducción asexual es cuando no existen estos gametos. Hay seres vivos que no tienen gameto masculino ni femenino. Entonces simplemente el progenitor da vida a otro. La sexta característica es el crecimiento. El crecimiento es el aumento de tamaño, el aumento de masa muscular. Obviamente tiene que haber un aumento de células para que se pueda dar el aumento de tejidos, ¿cierto? Recuerda que un conjunto de células forman un conjunto de tejidos. Muy bien. Y la evolución, ¿no?, es parecido a lo que hablamos hace un momento en la parte de estímulos. Viene a ser una transformación de una especie según el ambiente en que se encuentra durante un largo periodo de tiempo, ¿no? Hay, por ejemplo, animales que en la actualidad no son prácticamente iguales hace de repente un siglo atrás, ¿no? De acuerdo al ambiente en el cual se han encontrado y al tiempo que ha transcurrido, han ido
funcionando. Estas vienen a ser las 7 características de los seres vivos. A continuación vamos a ver un par de videos donde vamos a ver ejemplos más explícitos e incluso información o conceptos que nos van a ayudar a abrir un poco más nuestra mente y a enterarnos acerca de estas características. Tienen distintos niveles de organización. Los seres vivos tienen organización molecular y celular. Organizan sus células en los siguientes niveles: tejido, grupo de células que llevan a cabo una función común; órganos, grupo de tejidos que llevan a cabo una función común; sistema de órganos, grupo de órganos que llevan a cabo una función común; organismo, un organismo vivo completo. Tienen un metabolismo. El metabolismo es un conjunto de transformaciones de sustancias químicas que ocurren dentro de las células de los seres vivos. Estas reacciones permiten que los organismos crezcan y se reproduzcan, mantengan sus estructuras y responden a sus ambientes. Las principales características del metabolismo son la conversión de comida, combustible, en energía. La conversión de comida, combustible, para crear proteínas, lípidos y carbohidratos, y la eliminación de desechos nitrogenados. El metabolismo puede ser dividido en catabolismo, referente a la descomposición de la materia orgánica, y en anabolismo, referente a la construcción de células de ácidos nucleídos y proteínas. Relación. La función de relación consiste en reaccionar ante los cambios del ambiente o ante estímulos internos. Por ejemplo, si llueve, un lobo puede reaccionar ocultándose en una cueva, pero una piedra, material inerte, no podría. La respuesta a un estímulo es una característica importante de vida. Cualquier cosa que causa que un ser vivo reaccione es llamada un estímulo. Un estímulo puede ser externo o interno. Un estímulo interno puede ser la necesidad de ir al baño. El sol saliente que causa que una serpiente salga y explore es un estímulo externo. Los estímulos ayudan a un organismo a mantenerse en equilibrio. Los sentidos ayudan a detectar y a responder a estos cambios. Irritabilidad. La irritabilidad es la capacidad que posee un ser vivo de responder ante estímulos del medio interno o externo. Esta característica le permite sobrevivir y eventualmente adaptarse a las condiciones de su entorno. Dicha respuesta puede ser diferente para un mismo tipo de estímulo y además se ajusta a la intensidad del mismo. Ejemplo de esto es un animal que cambia de color para ocultarse de un depredador u otro que permanece quieto durante largo tiempo al acecho de su presa. Interiormente se activa alguna especie de mecanismo que orientará su próxima conducta. Homeostasis. La homeostasis se refiere a la habilidad de un organismo para mantener la estabilidad sin importar los cambios del ambiente. Las células vivas solo pueden funcionar dentro de un margen estrecho de condiciones de temperatura, pH, concentraciones de hierro y disponibilidad de nutrientes. Sin embargo, los seres vivos deben sobrevivir en un ambiente donde estas condiciones pueden variar de hora a hora o de temporada a temporada. Por este motivo, los organismos requieren de mecanismos que puedan mantener su estabilidad interna a pesar de los cambios en el ambiente. Por ejemplo, la temperatura interna del cuerpo humano se puede controlar al elaborar o deshacerse del calor. La mayoría de las funciones del cuerpo están dirigidas a mantener la homeostasis. Se reproducen. La reproducción es el proceso en el que nuevos organismos o descendencias son generados. Un ser vivo no necesita de la reproducción para sobrevivir, pero como especie necesita hacerlo para la continuidad y asegurar que no se extinga. Existen dos tipos de reproducción: la reproducción sexual, que involucra dos individuos de la misma especie para fertilizar una célula, y la reproducción asexual, común en organismos unicelulares ya que no necesita de otro individuo para realizarse. Crecen y se desarrollan. Cada organismo viviente comienza la vida como una sola célula. Los organismos unicelulares pueden quedarse como una sola célula, pero también crecen.
Los organismos multicelulares añaden más y más células para formar tejidos y órganos a medida que crecen. El crecimiento se refiere a un aumento en tamaño y masa de ese organismo. Por su lado, el desarrollo involucra la transformación del organismo a medida que pasa por el proceso de crecimiento. En algunos organismos, crecer involucra una transformación drástica. Por ejemplo, una mariposa comienza como una sola célula, huevo, luego se convierte en una oruga y luego en una crisálida, para luego transformarse en una mariposa. Se adaptan a su ambiente. Evolución. Esto significa que pueden adaptar la manera en la que se comportan, cómo están construidos o su manera de vida. Esto es necesario para que puedan sobrevivir y reproducirse en sus hábitats. Por ejemplo, las jirafas tienen cuellos largos para poder comer vegetación alta que otros animales no pueden alcanzar. El comportamiento también es una forma importante de adaptación. Los animales heredan muchos tipos de comportamiento. La selección natural y la evolución son maneras comunes que los seres vivos tienen para adaptarse a su ambiente y poder sobrevivir.